Tu pantalla. Ya, ¿se ve ahí la PPT? Sí, profe. Ya. Ya, pues, como les comentábamos ayer, ¿cierto? Bueno, hicimos un ejercicio, lo modificamos algunas cosas, ¿cierto? Para tener aquí en el fondo, una referencia, ¿cierto? De un poco lo que se puede hacer, los análisis, ¿cierto? Que se pueden y deben también hacer, o sea, es una mezcla de cosas, lógicamente, sí. Una cosa es lo que yo quiera hacer, las modificaciones que quiera hacer, y otra, un poco es cierto, el orden en que las hago para fijarme en la información que corresponde, ¿cierto? Donde corresponde, y en base a eso, lógicamente, tomar la decisión. Un timbre, creo que lo escuchan, está encima de mi cabeza. Deme un segundo. Ya, no, disculpen, yo no sé cómo esta gente adivina que yo empiezo a hacer clase y estoy solo para venir. Ya, bueno, lo que veíamos, ¿cierto? Ayer en ejercicio, las modificaciones y como les decía, también un poco la lógica del análisis, ya que eso es como lo que hay que tener cuidado en el fondo, no porque particularmente, digamos, yo pueda quizá equivocarme, no es quizás tanto eso, porque obviamente los resultados, ¿cierto? Cuando esta entrega los resultados, ustedes lógicamente van a ver si mejoró o no mejoró la función objetivo, el modo en que usó los recursos y todas esas cosas. Entonces, en el fondo uno ve, ¿cierto? Que efectivamente si las cosas andan o no andan como uno esperaba, ¿cierto? El tema es que también, ¿cierto? Como vimos ayer con algunos cambios que se hicieron, lo que puede pasar es que yo, si me apuro mucho o si no sigo una metodología un poco más cauta, por decirlo de alguna manera,
Lo que puede pasar es que yo me altere mucho la solución, ¿cierto? De repente, si muevo muchas cosas simultáneamente, lo que pasa es que la solución que yo conocía y dentro de la cual me movía, cambia tanto que después, ¿cierto? Yo quizás no quería un cambio tan radical, ¿cierto? O la solución se alteró más allá de lo que en realidad yo esperaba. Y volver, obviamente, a más o menos lo que ustedes quieren, puede ser más difícil que ir en realidad desde la solución original, cambiando una cosa a la vez, ¿cierto? Para ir viendo en el fondo cómo reacciona el modelo en cada caso, ¿cierto? Y eso es lo que también comentábamos, ¿cierto? Que al final todo esto, digamos, todo en el fondo, el análisis que hace de la solución los software, siempre son como para la zona donde está, ¿cierto? En ese momento, de acuerdo a la solución actual, ¿cierto? Analiza la región factible por ahí donde está, hasta donde puede ver. Pero ¿qué pasa una vez que se mueve al lado de esa zona, ¿cierto? No se sabe. Y existen muchos al lado en este sentido. O sea, hay adyacentes, lógicamente no hay una sola zona, sino que dependiendo de qué es lo que yo cambio, hay varias zonas adyacentes. Y, y eso, ¿cierto? Es lo que, si lo hago de manera controlada, en el fondo, ¿cierto? Lo que me permite hacer es un poco explorar bien cómo es el comportamiento en esos alrededores y después de eso, ¿cierto? Voy cambiando realmente de una manera un poco más controlada, ¿cierto? Y así puedo ir guiando quizás de mejor manera lo que quiero que resulte de las modificaciones que estoy pensando, ¿cierto? Porque cuando empiezo a modificar esto, necesariamente, ¿cierto? Es con alguna intención. O sea, hay algo, de alguna manera hay algo por ahí que yo quiero hacer en particular, ¿cierto? Algún recurso que mejorar, la utilización de algo que quiero que mejore, etcétera, etcétera. Algún indicador de desempeño particular que puede ser, por ejemplo, la utilización de la gente, ¿cierto? Que hemos visto varios ejercicios donde de repente llegamos a eso, que hay gente que no hace nada, hay gente que está muy ocupada y otra gente que está más libre y eso obviamente en un contexto de una empresa no es muy bueno, ¿cierto? Que no todos se tengan una distribución de trabajo relativamente pareja. Así que es un poco lo que hasta ahora hemos un poco analizado, pero vamos a seguir viendo lógicamente ejercicios pensando en eso, en esos análisis. Vamos a ver este y sobre este también hay varias modificaciones. Aquí de hecho vamos a insertar unas PPTs en blanco para ir de ahí cambiando también, o sea, ir viendo los resultados que me va entregando, ¿cierto? De las otras situaciones que ahí se indican. Eh, pregunta, ¿qué les acomoda más? ¿Seguir trabajando solo en Lingo o también vamos alternando con Excel? ¿Qué prefieren? Por mi parte, me parece sencillo igual Lingo, profe, pero no sé mis compañeros. Sí, solamente Lingo. ¿Ya? No sé, Sí, ¿alguna otra opinión? sí. O sea, a mí el, el Solver me parecía como más sencillo que el Lingo. Ya. Bueno, entonces vamos alternando. Como si les gusta a los dos, vamos alternando ahí usando uno y otro. Ya, vamos a hacer aquí un ejemplo que es probable, ¿cierto? Yo también me da la impresión de que el semestre pasado en optimización en algún momento lo hicimos para alguna cosa. Y ahora en particular, ¿cierto? Este ejemplo lo queremos trabajar, pero obviamente para ver principalmente las modificaciones que vienen después. De hecho, puede que este lo hayamos visto ahora. Pero cierto, lo que nos interesa más son las modificaciones desde el problema original, por eso aquí en el fondo está el modelo hecho, ¿cierto? Solamente tenemos que implementarlo y ver qué nos resulta y de ahí, ¿cierto? Empezar a analizar un poco los posibles cambios que quisiéramos. De caso, bueno, era una compañía de tres tipos de juguetes, trenes, camiones y carros, que tenía
pasaban por 3 operaciones, 4:30, 4:60 y 4:20 minutos, era lo que había de tiempo de procesamiento, en el fondo, para hacer estos juguetes. Y cada juguete también tenía, ¿cierto? 3, 2 y 5 respectivamente de utilidad. Y aquí, ¿cierto? Los tiempos de ensamble se dan para cada uno de los 3 juguetes, ¿cierto? Cada una de estas 3 operaciones, 131, 204, 120, ¿cierto? Y las variables representaban X1, X2, X3, las cantidades de unidades que se ensamblaban también de cada uno, de trenes, camiones y autos. Y así llegábamos a este modelo, que es cierto, es maximizar Z, que son maximizar los ingresos. 3, 2, 5, ¿cierto? Lo que tenía, 3, 2, 5, X1, X2, X3. Y también, ¿cierto? Tenía mis restricciones. La operación 1 con coeficientes 1, 2 y 1, porque ¿cierto? Esos son los primeros de acá, 1, el 2 y el 1, son los primeros de estos valores que están arriba, porque se refiere a la operación 1 de cada uno de los juguetes. 302, ¿cierto? La segunda, y 140, 140, ¿cierto? Que es la tercera operación para cada tipo de juguete. Y eso es lo que se va a consumir el tiempo, ¿cierto? De las distintas operaciones que son 430, 460 y 420. Ya. Esto lo vamos a llevar a software. Ya, hagámoslo en Excel. Esperemos que abra. Ya, vamos a agrandar esto un poco. Y em, mm, más para recordatorio para leerlo y copiarlo al otro lado. Ya. Tenemos que hacer nuestras típicas tablas, ¿cierto? Que es la primera con los encabezados. Tenemos 3 variables y necesitamos, ¿cierto? 2 filas para las típicas cosas encabezados que tenemos que poner. Entonces esto va a ser X1, otro 2, lógicamente 2 y 3. Esto amarillo porque son las variables. Y aquí los coeficientes, ¿cierto? 3, 2 y 5. Estos son los coeficientes y estas son las variables. Y nuestra otra mini tabla que es el Z. Y esto es el suma producto de estas cosas cuando Excel, ¿cierto? Ahí entregue los valores que corresponden. Nuestra función objetivo. Ahora, acá tenemos que poner las restricciones que son 3. Y para acá, ¿cierto? Tenemos otras 3 columnas para los demás datos. Llenamos, necesitamos aquí, ¿cierto? 3 columnas especiales en el fondo para distinguir. Este va a ser el RHS, que es el lado derecho, ¿cierto? Esto es 430, 460, 420. Estas restricciones son menores iguales, que son como las más tradicionales, entonces siempre análisis sensibilidad primero parte viendo esta clase de digamos de restricciones, porque es más fácil entender, ¿cierto? La función que cumplen, el cálculo, ¿cierto? Esta es la operación 1, 3, y aquí vengo con el 1, 2, 1, 3. Podría escribir 0, en realidad no hace ningún efecto porque
de todos modos, en estos casos y con las fórmulas que vamos a ocupar, Excel entiende las celdas vacías como un cero. Hay otras cosas que no es así, pero en esto en particular sí es un cero. Vamos a fijar aquí la parte de las variables para extender la fórmula. Y ahí lo centramos. Y ya tenemos ingresado, ¿cierto? El modelo. Bueno, tenemos escrito el modelo, no ingresado. Y que de esto ya podemos borrar esto. Acuérdense que ese x1, x2, x3 mayor o igual a 0 no se ingresa porque también hay otra parte donde a Solver uno le indica que considere las variables así. Datos, Solver, ¿cierto? Ya. Celda objetivo, donde está el Z. Esto es maximizar, ¿cierto? Los ingresos, cambiando las celdas de variables, son las variables. Y las restricciones son estas tres, menores iguales, viene por defecto, estas otras tres, ¿cierto? Como son todas menores iguales, las puedo ingresar como bloque, acuérdense, también se puede ingresar separadamente, tendría el mismo resultado, lógicamente. Se cambia a simplex LP, el método de resolución, y vamos a resolver. ¿Hasta aquí alguna duda para antes de resolver y ver el resto? No, profe, Ya. profe, a mí, pues, la última parte, cuando sale la tablita esa, me quedó un poco pegado, entonces no alcancé a ver En, dónde era. en esta, aquí, esta, Sí, ¿o cuál tabla? Esta. Que es la de las restricciones. Habré hecho, bueno, espérate. Voy a cambiar. Eso es lo que ingresé, ¿cierto? En referencia a celda, el lado izquierdo, van aquí las donde está calculada la restricción. Hay que pasársela ya calculada, en el fondo, la operación hecha, menor o igual, y al otro lado, los lados derechos, las constantes. ya, profe. Y aquí conocer la diferencia entre aceptar y agregar, que aceptar le cierra la ventana y vuelven a la otra. Si quieren agregar más, ahí le presionan agregar. La que se está viendo, agrega las restricciones, ¿ya? Y queda de nuevo esto en blanco. Em, pero ahí, ¿cierto? Les obliga a agregar algo, porque si le ponen agregar y después aceptar, les marca un error, ¿ya? Y eso es porque no le están agregando algo vacío. Entonces ahí en realidad tienen que presionar cancelar para salir. En este caso, ¿cierto? Como era una sola, con el aceptar pasábamos derecho. Resolver, ya, no está, ¿cierto? El signo de exclamación, así que estamos bien, encontró solución. Y aquí vamos a poner sensibilidad. En los informes, ¿cierto? Tenemos que escribir sensibilidad y ahora aceptamos y ya. Primero nos da resultado, ¿cierto? X1 es 0, no lo fabrica. X2 es 100, X3 es 230. ¿Qué es lo que era cada cosa? Era trenes, camiones y carros. Los trenes son los que no hacen, ¿cierto? Camiones y carros sí. Tiempo, si se fijan, las dos primeras la ocupan por completo, ¿cierto? Y la tercera no. ¿Ya? Hasta ahí, ¿cierto? Todo lo conocíamos en el fondo. Sabíamos, este ejemplo lo habíamos visto, pero no lo habíamos modificado mucho. Y esto es lo que nos interesa. La de arriba, ¿cierto? Celda. No sé por qué tiene ese. Bueno, el encabezado estoy viendo que. Ah, pero se refiere a la celda ya. Variable X1, X2, X3. El valor final, el costo reducido. ¿Ya? Aquí fíjense que el costo reducido parece negativo. ¿Ya? Esa es una de las diferencias con Lingo. El Lingo, ese número, ese mismo 4 parecería positivo, porque en el entendimiento, el Lingo como que entiende que es costo, entonces en el fondo como que uno sabe que uno debe ponerle el signo. En este caso, ¿cierto? Como es costo, Excel lo pone como negativo, es una cuestión en realidad como de convención propia de cada software de lo que se le ocurrió hacer, pero representa al final lo mismo, ¿ya?
que en este caso, ¿cierto? X1 tiene un coeficiente, ¿cierto? Que actualmente es 3, pero que, dado los recursos que consume, ¿cierto? No participaría de la solución a menos que aumentara por lo bajo en 4, el coeficiente actual. Y bueno, la otra columna aquí, el coeficiente objetivo actual, cuánto aumenta y cuánto puede disminuir. Puede aumentar en 4 y puede reducirse. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan? ¿Finito? Infinito, ¿cierto? Y no tiene menos como infinito porque ya arriba dice reducir, entonces muestra el número posible, pero en el fondo hay que reducírselo igual al coeficiente que está ahí. El otro puede aumentar en 8 y bajar en 2. Y el 3 puede incrementarse infinitamente y reducirse, ¿cierto? Eso en 2,6 periódico, 2 tercios, ¿cierto? Eso es lo que puede reducir. Este infinito para arriba, ¿qué pistas les da sobre X3? Algo dice el hecho de que ese en particular para arriba está infinito y los otros no. Sobre todo, de hecho, el otro que participa, X2. De Algo que dice. está produciendo todo. O sea, es que en los dos casos, ¿cierto? O sea, de hecho, bueno, aquí es que no hay un todo porque no hay una demanda específica. Pero entonces en el fondo produce de acuerdo a lo que las horas le permiten, nomás, po. En realidad, algo les mencioné en algún ejemplo que por ahí apareció también, pasó una situación similar, pero con más variables, de hecho. Em, por el orden en que esto funciona, y sobre todo cuando son problemas de este tipo, cuando son, digamos, de producción y hay recursos, por ejemplo, que están entre ellos disputando, siempre hay por lo menos un producto, a veces son varios, que entre comillas son como los mejores, ¿ya? Que son los que más aportan en relación a lo que también consumen, que son las dos ciertas cosas que aquí hay que un poco cotejar. La, de aquí, ¿cierto? La variable X3, ¿cierto? Que son, no me acuerdo ya qué juguete, ¿cierto? Lo que en el fondo dice es que es como la más valiosa y por lo tanto ese coeficiente 5, si yo lo puedo hacer seguir creciendo, crecer, perfecto. O sea, se le va a seguir dando preferencia siempre a esta variable para que produzca. Y de hecho, bueno, si aumento, acuérdense que cuando yo cambio los coeficientes de la función objetivo, mi solución no cambia. Va a seguir siendo 0, 100 y 230, exactamente la misma. Y puedo, de hecho, el 5 incrementarlo a 100.000, a 5 millones, y esto va a seguir siendo 0, 100 y 230 la solución, con otro valor de la función objetivo, pero no se va a mover de estos tres valores. Ya esa es la característica cuando yo modifico dentro de esto, que esos tres valores no se modifican. Em, y bueno, para abajo sí. Y X2 tiene un límite superior porque ahí lo que pasa es que X2, ok, es valiosa, por eso está en la solución, pero no es tan valiosa como X3 en ese sentido. Entonces, en el fondo, el modelo lo que hace, ¿cierto? El método le da todo lo que puede a X3, perdón, y con el tiempo que le sobró, porque probablemente se consumió en algunas plantas, llegó al límite de los recursos, con todo lo que le sobró, empieza a fabricar X2, que es el segundo más valioso. Y lo fabrica hasta que se le acaba también los tiempos. Y después de eso, ¿cierto? Ve si es que pudiese de alguna manera hacer X1, si le queda algo de recursos para hacer X1. Por eso X2 lo hace hasta que puede y en la medida, ¿cierto? Que no sea más valioso que X3, que eso es lo que él dice el 8,
o menos valioso que x1, que es lo que dice el 2. ¿Ya? Si reduzco en más de 2, ahí, y de hecho, bueno, ahí llegaría a 0. Le convendría más, digamos, al método usar, de hecho, x1, probablemente eso es lo que uno, ¿cierto? Y nunca sabe. Eso es, bueno, parte de las modificaciones que vamos a hacer. Se tienen que leer de ahí y obviamente las vamos a ejecutar también para ir comprobando que lógicamente reacciona como debe reaccionar, ¿cierto? Como se espera que reaccione. Y por el lado de las restricciones, tenemos valor final, ¿ya? Eso es la restricción calculada, ¿ya? Cuánto con los valores de las variables que resultaron, cuántos valen los lados izquierdos de las restricciones, no son las constantes, sino que las variables multiplicadas por sus coeficientes en las restricciones, ¿cierto? Es lo que nos da esta columna. Están los precios sombra, como es de esperar, 1 y 2, ¿cierto? Son los precios sombras de estos dos valores, porque son, digamos, de estas dos restricciones, porque son las que se ocuparon en su totalidad, ¿cierto? Ahí está el valor del lado derecho y cuánto se ocupó. Esta, precio sombra 0, porque no se ocupó todo, ¿cierto? Sobraron 20. Y aquí de nuevo tengo cuánto puedo aumentar o disminuir, ¿de acuerdo? En el caso de la primera operación, puedo aumentar solo 10 y reducir 200. En la otra, puedo aumentar 400 y reducir 20. Y en la operación 3, puedo aumentar infinitamente y reducir solo 20. ¿Qué pasa si me salgo fuera de estos rangos? Gran misterio. Eso es lo que precisamente, ¿cierto? Uno nunca sabe. Lo único, ¿cierto?, que asegura es que en el fondo van a estar pasando a una zona diferente de la región factible. Y ahí, por ejemplo, con lo que hemos visto, una cosa que podría pasar es que, por ejemplo, ¿cierto?, como dijera, la, una variable llegue a su máximo, por ejemplo, ¿cierto? Y por eso, ¿cierto? En realidad, pasamos en el fondo a una zona diferente de la región factible, pero no es nada más que eso. Y sin tener una alteración mayor. Y hay otros casos que obviamente la reconfiguración puede ser mucho más grande que eso. Ya. Por el momento esos son los números que salieron y ahora lo que tenemos que ver, ¿cierto? Es también las modificaciones que se proponen. Sí, vamos a pegar aquí los resultados para que los vayamos también después consultando, porque como vamos a estar cambiando las cosas. Ahí. Ahí. Guardamos esto. Ya. ¿Hasta el momento alguna duda? Al menos yo no, profe. Yo no, profe. Ah, profe. Ya, ok. Vamos a ver qué dice acá. Primera pregunta. De hecho, a ver, vamos a hacer algo. Ay, no era eso lo que quería hacer. Si quiero que se vea solo esa pregunta para escribir inmediatamente abajo la respuesta, porque después vamos haciendo lo mismo con las otras. Ya. Pregunta. Suponga que cualquier tiempo adicional para la operación 1
por encima de su capacidad actual de 430 minutos por día debe hacerse con base en tiempo extra a 50 por hora, ¿ya? El costo por hora incluye tanto la mano de obra como la operación de la máquina. ¿Es económicamente ventajoso utilizar tiempo extra con la operación 1? ¿Dónde tengo que mirar? Están preguntando. Bueno, hecho, a ver. Sí, decir un poco las dos cosas, pero las dos tablas. Pero, ¿dónde tengo que ir a mirar en vista que tengo esa pregunta? En la primera tabla, Ya. ¿En cuál tabla? ¿La de los coeficientes? ¿O lo que, qué llamas primera tabla? las celdas de variación, variable, perdón. La de las Ahí, variables. Ya. Pero mira, la pregunta es sobre la capacidad de 430 minutos, ¿cierto? De la primera restricción, que es de esta operación, ¿cierto? En el fondo, esos 430 los quieren aumentar, ¿ya? Se quieren aumentar, pero, como cierto también les decía en otro momento, normalmente lo que pasa es que cuando yo quiero hacer estos aumentos necesariamente de cualquier recurso, casi de seguro eso tiene un costo, pues si fueran gratis lo habría hecho, por supuesto, ¿cierto? No tendría sentido en el fondo no hacer algo que no te sale más. Pero muchas veces, ¿cierto? El aumento de estos recursos implica costo y por lo tanto lo que tengo que ver es cómo evalúo el costo, si es beneficioso o no para mí. Lo que dicen acá es que una hora de tiempo extra, o sea, 60 minutos, la restricción está en minutos, una hora extra, ¿cierto? Sale 50 por hora. Entonces, ¿cómo yo sé que si pago 50 por hora, por esa hora extra, realmente va a valer la pena, digamos, o realmente me va a ayudar en que esto mejore más su función objetivo? Ese es el tema. ¿Dónde voy a ver ese dato? De hasta cuánto debería o podría pagar por una hora extra para que todavía me sea ventajoso realmente hacer la ampliación. Porque en el fondo, ¿cierto? La idea aquí es que si yo amplío algo, es para también tener más utilidades, po. Si ampliar la capacidad me sale más caro que el beneficio que me va a reportar, por supuesto que no lo tengo que hacer. ¿Dónde está ese dato? Ninguna idea. Acuérdense, el precio dual, ¿qué es lo que les dice? ¿Se acuerdan? ¿Qué como pro, significaba el precio dual? El que se me precio había dual. entendido un poquito más. El precio dual, ¿qué era lo qué información les decía? ¿Qué es lo que significaba?
¿Se acuerdan? Y aquí aparece como precio sombra, ¿cierto? Esa era las dos formas que le decía que tenía, que habían software que le llamaban precio sombra y otros le dicen precio dual. En el link aparece como dual. Pero ¿qué es lo que representaba? No me acuerdo, profe. ¿No? Ya. Acuérdense que en términos generales y sobre todo cuando estamos hablando, ¿cierto?, de restricciones menores iguales y recursos, como en este caso, donde digamos, un poco más directa la comparación, de lo que habla, ¿cierto?, es del valor del recurso, ¿ya? Que en el fondo es literalmente, acuérdense, es cuánto aumentaría mi función objetivo si yo dispusiese de una unidad más de ese recurso en particular. Aquí, por ejemplo, de este 430 me dice precio sombra 1, el 460 me dice precio sombra 2. Y acuérdense que donde me sobra recurso, como el último, que no ocupé todo lo que tenía, ¿cierto? Aquí solamente ocupé 400 de los 420 que había. Ahí precio sombra es 0, y es natural, porque que yo tenga más de ese recurso que me sobra no me va a aportar a la función objetivo porque ya está sobrando. Entonces, claramente, ¿cierto? Tener más solamente hace que sobre más, no tiene, ¿cierto? Ningún otro efecto. En cambio, los otros dos se acabaron y por lo tanto, si yo adquiero más de esos dos recursos, sí me va a aumentar, lógicamente, la función objetivo. Y en cuanto, eso es lo que el precio dual dice. En este caso, por ejemplo, la segunda operación, ¿cierto? Tiene 460, ¿cierto? De disponibilidad de minutos. Y si yo me consigo un minuto más, esa es la misma unidad que está ahí. O sea, si son, por ejemplo, estos son 400, digamos, son 400 minutos, o sea, 460 minutos, entonces se refiere a que un minuto más me aporta esos dos, digamos, no sé, serán $2 en este caso, ¿cierto? Al ingreso que era la función objetivo. Me consigo 2 minutos más, ¿cierto? Son 4. Si me consigo 3 minutos más, son también 3 por 2, 6, ¿cierto? Y así va sucesivamente haciéndolo. Entonces el precio dual les dice eso, les dice el valor del recurso, ¿ya? Es simplemente eso, el valor del recurso, de los recursos escasos, por supuesto, aparece solamente cuando son escasos, y cómo su función objetivo mejoraría si ustedes dispusiesen, ¿cierto?, más unidades. Entonces, dicho eso, ¿dónde debería yo fijarme, ¿cierto? ¿Cómo hago la comparación? Porque me están ofreciendo o me están diciendo que tener una hora más, ¿cierto? Disponible en la planta 1, en la operación 1, ¿cierto? Lo podría yo obtener, pero a costo, ¿cierto? De 50 esa hora adicional. Entonces, esa es la pregunta. Viendo los datos que están ahí, ¿me conviene o no me conviene? ¿Qué dicen? ¿Ninguna opinión? Parece que no. Em, Aquí, por ejemplo, ¿cierto? En la operación 1, lo que tengo a ver, vamos a agrandar esto. Primero el puntero. La operación 1, ¿cierto? Me dice, ok, ocupé todo, por supuesto. Me aparece precio dual 1. Y ese 1, ¿cierto?
es en el fondo digamos, el aporte que me haría la función objetivo cada minuto extra, ¿cierto? Que yo me conseguiría, que me pudiera conseguir, ¿cierto? Desde, digamos, 4:30 en adelante. Ahora, aquí acuérdense, esto también es relevante al hacer las comparaciones, digamos, hay que tenerlo un poco en mente. Hay que fijarse también cuánto es posible aumentar, ¿ya? Porque la pregunta aquí es un poco capciosa en ese sentido. Em, Porque, ok, me dicen, ¿cierto? Que me va a costar 50 la hora adicional. ¿Ya? Vamos a anotar eso. Deme 15 segundos. Me dice, ¿dónde estoy aquí? Acá. Que es 50, ¿cierto? La hora adicional. Si solo me fijo el precio dual, ¿cierto? Precio dual es 1, pero es 1 por minuto, ¿ya? Y de esto se desprende que mi ingreso mejoraría en 60 por hora, ¿cierto? Si es que yo le agrego una hora completa más. Si la función objetivo mejora en 60 a la hora, ¿cierto? Si yo le agrego esa hora adicional, ¿cierto? Y le digamos también implica, por casualmente el precio dual es 1, también aumenta la función, o sea, le agrego 60 minutos y aumenta en 60 pesos también la función, ¿cierto? De mi 350, ¿cierto? Pasa a 1410, ¿cierto? Ese sería el aumento de 60 que se produciría con una hora más de tiempo en la operación 1. Pero hay un gran pero. ¿Cuál es el gran pero? Hay un pequeño problema con esto. ¿Lo ven por ahí? Lo que está permisible es aumentar, profe. Exacto, ¿cierto? Ese es el problema. Tenemos que nos dice que solamente se puede aumentar en 10. Entonces, yo podría aumentar hasta, bueno, 10 en la función objetivo. Y si, por ejemplo, en vez de aumentar las 50 horas adicional, me dicen, ok, ya si puedes aumentar solo los 10 minutos, perfecto, pero por 10 minutos, ¿cierto? La solución no va a cambiar mucho. El tema es, ahí vienen, ¿cierto? Las otras comparaciones y un poco las cosas y el trabajo en el fondo que yo debería aquí hacer un poco con cuidado. Que aquí me diga que puedo aumentar en 10 no quiere decir del todo, ¿cierto? Que en realidad esto no vaya a funcionar. ¿Ya? Aquí, ¿cierto? El problema es que tengo 10 minutos como rango. En realidad, todavía se podría eventualmente hacer el cambio, pero lo primero que yo debería hacer en realidad es, vamos a anotarlo aquí, aplicar los 10 minutos más y de ahí ver qué pasa. Porque en este aumento, ¿cierto? Aplicando los 10 minutos, puede que en realidad me deje ahora, ¿cierto? Pasar efectivamente a otra zona donde tenga más rango y todavía siga valiendo ese 1, todavía siga valiendo, y si sigue valiendo, ¿cierto? En el fondo ahí yo voy a poder seguir aumentando también, ¿ya? Entonces aquí, en este momento, en este preciso momento, en realidad primero es probar el 10 y de ahí ver qué puedo hacer adicionalmente. De hecho, en ese sentido, esto es una pregunta en realidad media capciosa, porque si yo hubiese
decidido directamente, simplemente, desde, ¿cierto?, el precio dual. He dicho, ok, 1 hora, 60 minutos con respecto a los 50 que me están costando, me conviene y punto. Hubiera hecho solamente ese análisis, hubiese dicho que sí se podía. Pero, tiene cierto, este pero, que es el fondo de que el rango es más corto y hay que ver primero, antes hay que ver, ¿cierto?, qué es lo que pasa con el rango si es que lo aplico completo y puede que todavía efectivamente funcione, que efectivamente se puede hacer, pero en realidad en esta parte y con estos datos todavía no se puede. Ya, vamos a hacer el cambio primero. Vamos a salir de aquí. Vamos a ir a Excel. Bueno, aquí dice uno, ya, perfecto. El primero es que este 430 lo vamos a poner aquí, ¿cierto? Como 430 primero más 10. Ay, perdón. Se me saltó. Más 10, así. A diferencia, ¿cierto?, del Inco, donde podíamos dejar un poco la operación explícita, en este caso, ¿cierto? No la puedo dejar explícita. En el fondo me obliga, ¿cierto? O sea, hace la operación en el fondo. Así que ahí no me puedo dar cuenta si es que efectivamente, o sea, veo el número total, el resultante, ¿cierto? Pero no tengo el detalle para acordarme que efectivamente esto está como quiero. Vuelvo a solucionar de mismo, o sea, está todo igual, ¿cierto? Son las mismas celdas que participan. Entonces, en este sentido, yo no tengo que corregir nada, ¿ya? Tengo que simplemente aplicar de nuevo Solver, decirle, ¿cierto?, que corra de nuevo esto y me va a dar el nuevo resultado. Tengo que pedirle de nuevo el análisis de sensibilidad, ¿de acuerdo? Acepto. Ya, ¿en qué cambió? Este pasó de 100 a 105, ¿ya? El 440 se ocupó entero, 460 entero y, 420 a 420. Fíjense. También de las horas, todas las horas están ahora totalmente ocupadas. Informe sensibilidad 2, ¿qué me dice? En las restricciones. Valor final, valor derechos, los mismos. Precio sombra 1, 2 todavía. Y aquí me dice posible aumentar 0, reducir 210, posible aumentar 420, reducir 0, 0, 0. ¿Qué les dice esto? Esta parte de aquí, de lo que les dice cuánto pueden aumentar y reducir. ¿Se acuerdan que algo les había comentado de qué pasaba, entre comillas, cuando aparecían en el fondo esos ceros, cuando les dicen que no puedes aumentar o no puedes reducir? En alguna parte te aparece que como que te dice que no te puedes mover. ¿Qué representaba eso? ¿Se acuerdan? ¿No? Ya. Acuérdense que cuando aparecen esos ceros, cuando les dicen que no pueden aumentar o disminuir, o para algunos lados, necesariamente aparece solo para uno de los dos lados, ¿ya? Eso pasa porque están en el límite, están cambiando de una zona a otra. Entonces, en el fondo, lo que les dice es que si te mueves para ese lado, en el fondo el lado que esté diciendo, voy a volver a la zona de al lado y yo en este momento te estoy entregando los datos de esta zona, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en el fondo aquí, ¿cierto? Está mirando desde ese borde hacia uno de los lados en particular y
no puede dar no puede dar información, ¿cierto? Con respecto al otro lado, ¿cierto? Y por eso dice que para allá no se muevan, porque yo en realidad no puede dar información en este momento. Es como eso, solamente eso. Ahora aquí lo interesante es que, bueno, les dice que de todo modo la operación 2 podría aumentar y harto, ¿cierto? Así que claramente ahí ese 2, precio sombra, es valioso. ¿Por qué? Aquí yo tengo un precio sombra 1, ¿cierto? Que es positivo, que es una cosa que es buena que sea, ¿cierto? Que aparezca un precio sombra porque me dice que yo podría seguir, digamos, mejorando mi función objetivo si es que yo contase con más recursos de ese. Pero resulta que ese precio sombra lo puedo aplicar por 0 unidades. Así que en el fondo no puedo. O sea, en realidad técnicamente no puedo ocuparlo porque estoy en el borde. Por eso, ¿cierto? Se está comportando de esa manera. Más allá, si yo le diera uno más, un minuto más, ya empezaría a sobrar y ese precio sombra se va a ir a 0. De seguro, ¿cierto? Este precio sombra desaparece en el momento que yo le agregue un minuto más a los 4:40. Y de ahí me va a decir, obviamente, posible aumentar va a pasar a infinito porque en realidad me está sobrando, ya me está sobrando. Y como me está sobrando, ¿cierto? No, en el fondo ya no, ya le da lo mismo de que de ahí en adelante es sobre más, ¿cierto? No es relevante para el problema. Pero esto aparece todavía con precio sombra positivo y no es posible de aumentar porque está ahí, está en el borde. Es una condición específica de ese momento. Y el otro, 2, ¿cierto? Precio sombra 2 es bueno porque este sí me da rango de aumento y por lo tanto este sí va a aportar a la función objetivo cuando yo, ¿cierto? Esto lo incremente, cuando efectivamente, ¿cierto? Lo incremente. Entonces, volviendo a la pregunta de acá. ¿Es ventajoso o no es ventajoso? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me sirve de algo o no me sirve? ¿Qué dicen ustedes? A la luz de lo que vimos recién. ¿Conviene o no conviene? ¿No hay opiniones? No estoy seguro, profe, pero yo creo que no. No ¿Ya? conviene. No convendría. No, no conviene. ¿Y por qué? Porque, o sea, exactamente el por qué no estoy seguro, pero yo creo que la opción 2 es como la que más es ventajosa porque puede aumentar más veces. ¿Cierto? Ya. Mm. Pero en particular la 1, ¿alguien iba que iba a opinar o no? ¿Alguien iba a hablar o no? Escuche ya. A ver, el problema, ¿cierto? De la 1, en realidad, ok, o sea, tiene precio dual positivo, como decía. El tema, en realidad, su problema principal, y vamos a ver, ¿dónde está el lápiz? Esta respuesta es como más no que sí, en realidad. Y es porque la mejora dura solo los 10 minutos que puedo aumentar. Y después de 10, más de 10 minutos implica que el recurso empieza a sobrar. ¿Ya? Por eso, en realidad, si me ofrecen una hora extra por 50, yo necesito 10 minutos de esa hora extra.
Entonces, en el fondo, de verdad, como que no me aporta mucho, ¿cierto? El tener este tiempo extra. Así que por eso es un más no que sí. O sea, si me lo pudiesen vender por fracciones, ya, ok, bueno, me sirven 10 minutos. Perfecto. Si solamente pudiese efectivamente quedarme con 10 minutos, sí, ya, con esos 10 minutos me va a servir y me va a aumentar la función objetivo en 10. Si tampoco, ¿cierto? Es que esta cosa me vaya a dar un aporte grandioso, ¿cierto? En realidad es un aporte bastante chiquitito, ¿cierto? Pero sí, dentro de eso obviamente es más que lo que había antes y por lo tanto todavía, o sea, si se puede hacer, perfecto. O sea, obviamente aunque sea poco, por supuesto que es un aporte. Pero claro, el otro, ¿cierto? Da la impresión de que puede aportar finalmente mucho más que esto. Em, Otra pregunta, veamos. Esto también aquí lo vamos a achicar, a dejar solamente la pregunta que corresponde. Ahí. Suponga que el encargado de la operación 2 ha acordado trabajar 2 horas de tiempo extra diarias a 45 por hora. Adicionalmente, el costo de la operación propiamente dicha es 10 por hora. ¿Cuál es el efecto neto de esta actividad en el ingreso diario? ¿Cómo lo hago? ¿En qué orden reviso? ¿Qué número necesito calcular? ¿Qué es lo que tengo que comparar? ¿Cuánto tiempo tengo para ampliarme? ¿Cierto? Primero, ir a ver si aquí, bueno, de aquí, ¿cierto? Me dicen 2 horas. Así que primera cosa, ¿cierto? Es revisar si tengo 2 horas para aumentar. Y vamos a ir a ver eso, pero también hay otra cosa de aquí que yo debería sacar como información. ¿Qué es lo que necesito llevarme de aquí un poco? Los costos por Exacto, hora extra. ¿cierto? ¿Y cuál ahí es mi punto de comparación? Con respecto, ¿qué valor es el que necesito comparar? El, el costo de hora extra de aquí con lo que pagan por minuto en la tabla, Claro, pero aquí, ¿cierto? eran En el dos fondo, horas. lo que me refiero es que ahí el operario cobra 45, ¿cierto? Por hora. Y el costo de operación es de 10 por hora. Entonces, de esto sale que me cuesta 55 la hora adicional. Y en teoría, ¿cierto? Son 2 horas. Entonces, en el fondo tengo 110 en total por esas 2 horas extra. Igual, obviamente, tengo me están ofreciendo 2 horas. Lo que tengo que ver es, por ejemplo, si efectivamente tengo espacio para las 2 horas, porque quizás si tengo menos, bueno, ahí en realidad, ¿cierto? También de nuevo la decisión sería un sí y un no, porque, ok, me serviría, pero no todo lo que me están ofreciendo, entonces tendría que ir a negociar si efectivamente la persona se puede quedar, pero menos tiempo. Lo que también, cierto, ahí podría decir que no, porque quizás no le conviene si es que no es lo suficiente cantidad de horas, por ejemplo, cosas así, cierto, que pueden pasar. Pero en este caso, ese es el punto de referencia. 55 por hora, 110 en total es mi costo. Y, como decía, cierto, bien ustedes, lo que hay que ir a revisar es si tengo el tiempo para moverme, digamos, todo ese tiempo, ¿ya? Vamos a salir de aquí.
Aquí nos sirve la tabla original, ¿cierto? En realidad esta, vamos a copiarla. Un segundo. Acá. Porque estamos asumiendo, ¿cierto?, que no estamos operando sobre el cambio anterior, sino que partimos de la situación original. Viendo estos datos, ¿puedo o no puedo? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Qué me dice esto? ¿Dónde aquí me tengo que fijar? Lo que está permisible mantener, el 400. Ya, 400, pero ¿cuánto exactamente? ¿Dónde estás viendo? En la parte donde dice permisible aumentar, ¿Ya? y ahí estábamos hablando del segundo, ¿no es cierto? ¿Cierto? Sí. De aquí, este, Sí, ¿cierto? Ya. Precio dual, ¿cierto? 2. Estamos bien porque se agotó todo. Tenemos precio dual que nos sirve, que lógicamente podría, ¿cierto?, aumentarnos la función objetivo. Y aquí, ¿cierto? Este es el numerito. Estamos, bueno, estamos en 460 y nos deja aumentar 400. Y nos están ofreciendo 120 minutos. Entonces, en este caso, como nos están ofreciendo 120 minutos, ¿cierto? Y tenemos 400, podemos perfectamente aquí aplicar. O sea, tenemos 400 disponibles a un precio dual, ¿cierto? De 2. Me están ofreciendo 120 minutos, lo que implica que, ¿cuánto me aumentaría la utilidad si yo los ocupara todos? Fíjense que es directamente esto, o sea, es 2, que es el precio dual, por cada minuto que yo aumento. O sea, las 2 horas me aumentan, ¿cierto? 2,40 en esas 2 horas. Y este 2,40 de aumento es lo que debo comparar con los 110 que me cuesta aumentar esas horas. Entonces, en este caso, ¿cierto? Efectivamente, aquí sí conviene. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Se entiende? profe, entonces lo que recién pasaba es que era menor, era todo lo contrario, era menor el número, por eso no convenía. El anterior, claro, es que me hablaban de que una hora costaba 50 adicionales. Yo ganaba 60 por la hora, pero en realidad, cierto, si me iba a ver el rango, me daba cuenta que en realidad podía aumentar 10 minutos y de ahí en adelante yo ya fabricaba todos los productos, llegaba al límite, entonces en el fondo los otros 50 minutos no me habrían servido de nada. Ese era en ese caso el problema, ¿ya? No es que el precio dual fuera malo ni nada, sino que era un tema de que el rango era muy corto, ¿cierto? Para que me estuvieran ofreciendo una hora entero. Yo no necesitaba una hora. Y aquí es diferente, pues. Aquí el rango me permite moverme todo lo que me están ofreciendo y la diferencia de costo, ¿cierto? También es
la suficiente, es una buena diferencia de costo, ¿cierto? Que me permite efectivamente en este caso sí aplicar digamos, el cambio que se está proponiendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Vamos a salir de aquí. Así mantengamos. Está el otro problema, ¿cierto? Aquí me faltó. Profe, Dime. así entonces van a hacer los ejercicios porque como lo estábamos haciendo antes, igual era como un poco, o sea, con el orden igual que nos dio ayer, pero también era como ir buscando lo que pudiera ser más, eh, un poco mejor. Pero ahora como con estos ejercicios que nos llevan como a cada punto, se van sacando los datos. Así van a hacer los ejercicios en la prueba o cuando nos hagan una prueba. Claro, son cosas similares, pues, o sea, en el fondo son distintos análisis y pruebas, digamos, diferentes tipos de pruebas para ver si algo, digamos, es o no posible. Y como decía, a veces las cosas son posibles a medias y eso también está bien, o sea, en el fondo hay mejoras que de repente no se pueden hacer con todo lo que uno quiera, pero algo se puede hacer, pues y eso es lo que hay que saber bien, el cuánto puedo hacerlo. Me borré las preguntas por error. Voy a volver a copiarlas. Eran esto, ya. Vamos a pintar aquí. No, pues que copio con... Ahí. Esas 3 preguntas. ¿Cuánto estamos? Estamos muy apretados de tiempo, pero la próxima seguro la alcanzamos porque en realidad es algo bien cortito. Entonces sacamos de aquí, aquí, aquí y ya, esta es bien corta. ¿Es necesario tiempo extra para la operación 3 desde el modelo original? ¿Es necesario o no? No, No, ¿cierto? Por... porque ya se, ya se, ya se hizo todo. O sea, en realidad es de la situación original. En la situación original no se ocupaba todo, ¿cierto? Nos sobraban 20 minutos. Entonces, de esa situación original no es necesario porque sobra tiempo. O sea, ¿para qué vas a querer cierto tiempo extra si en el fondo ya te está sobrando tiempo? Esa es en realidad la situación original, o sea, de la situación original. Hay que fijarse en eso en particular. La otra, a ver, mantengamos. Ya, que algo de tiempo alcanzamos. Pregunta, suponga que la disponibilidad diaria de la operación 1 se incrementa a 440 minutos. Cualquier tiempo extra por encima de la capacidad máxima actual costará 40 por hora. Determine la nueva solución óptima, incluido el ingreso neto asociado. Pero es operación 1, ¿ya? ¿Se acuerda un poco qué pasaba con la operación 1? Podíamos aumentar 10. ¿No? Exacto, ¿cierto? Y después de eso llegamos al límite. Entonces, en este caso, ¿cierto? Particular,
La verdad es que no nos sirve, o sea, de hecho podríamos hacerlo, pero no va a pasar nada, porque ya vimos en ese caso, ¿cierto? Que no va a aumentar 10 y de ahí en adelante nos va a sobrar. Si existiese realmente como la necesidad en el fondo, ¿cierto? De que esta cosa, o existiese la posibilidad de que fuera en el fondo útil aumentar esa cantidad y que efectivamente existiesen todas las condiciones para que se aumentara, ahí bien, pues, pero en este caso, ¿cierto? No me sirve por el límite al que llego. Y esto podemos poner aquí donde estoy. Bueno, de nuevo es un no por el límite, ¿cierto? En particular, de 10. ¿Cierto? El límite de 10 de momento. Y la última. Ahí. Ya. Suponga que la disponibilidad de la operación 2 se reduce en 15 minutos por día y que el costo por hora de la operación durante tiempo regular es de 30. ¿Es ventajoso reducir la disponibilidad de la operación 2? Eso es una pregunta especial, que esta tabla nos dice esa información en parte. ¿Qué creen ustedes? Estamos hablando de reducir. ¿Y cuál es la lógica de la pregunta? Que en el fondo, ¿cierto? A veces no hacer algo, ¿cierto? En realidad es algo bueno, ¿ya? ¿Y por qué puede ser algo bueno no hacer algo? Porque quizás el ahorro de costos, en el fondo, es mayor, termina siendo mayor, que el aporte que hace el hacer esos costos, ese gasto, en el fondo, ¿ya? Por decir algo. Imagínense que una operación les cuesta hacerla, que les cuesta 50 la hora, ¿ya? ¿Ok? Les puede costar 50 la hora, pero quizás por otros efectos y cosas que ocurren y reubicaciones de recursos y cosas por el estilo, en realidad, si bien, o sea, ustedes reducen en 50 la hora, pero el aporte, la utilidad que estaban obteniendo por esa hora, marginalmente quizás hace que en realidad sea mejor no hacerlo. O sea, también es una cuestión, ¿cierto?, de margen en el fondo de acción. Nos dicen, ¿cierto? En este caso, la operación 2 pasaría, aquí, ¿cierto? De 460 a 445, ¿cierto? Son 15 menos. ¿Cuánto se reduciría la función objetivo por esa reducción de 15? ¿Cuánto se reduce? ¿Tengo esa información o no? ¿No se acuerdan? Ya. En realidad, los precios duales funcionan para ambos lados, ¿ya? Acuérdense de eso. El precio dual es tanto para aumentar como para disminuir en los valores que ahí me aparecen. O sea, ese 2, ¿cierto? También tiene que ver con las reducciones, ¿ya? O sea, puedo reducir hasta 20. Así que estoy dentro del rango de los 15. Eso está bien. Y por lo tanto, 15 por 2 por el precio dual, que es 15 la reducción que hago por el precio dual, ¿cierto? La función objetivo me va a bajar en 30.
Y me dicen arriba que el costo, ¿cierto?, de la operación en tiempo regular también es de 30. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, me voy a ahorrar 30 de costos y voy a dejar de recibir 30 también de utilidad. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Se ve o no se ve lo que pasa? ¿Está bien? ¿Cómo? No te escuché. Em, Al final es ventajoso porque, o sea, igual quedan lo mismo, o sea, como que está en el límite de lo permisible. O sea, en el fondo, las dos situaciones se anulan. Me reduce la utilidad, pero claro, como reduzco costos al mismo tiempo, al final las dos cosas, ¿cierto?, se netean y debería quedar, de hecho, con la misma utilidad, pero con menos actividad. O sea, que quedo con menos tiempo, pero sin, o sea, y con menos producción y todo, pero como simultáneamente un ahorro de costos, ¿cierto? A la vez, ¿cierto?, que también reduje la actividad. O sea, pierdo ingresos, pero también bajo costos. Entonces, como es simultáneo el efecto, al final, ¿cierto?, quedaría la función objetivo idéntica, ¿ya? No cambia. En este caso pasaría eso. Así que aquí la respuesta sería, da lo mismo, ¿ya? Esa es la respuesta. En este caso, da lo mismo, porque les deja, ¿cierto? En cualquiera de las dos situaciones sería exactamente la misma. ¿Ya? Ya estamos como en la hora. ¿Se va entendiendo mejor? Sí, profe, está ¿Sí? un poquito más claro igual en Excel. Ya. Bueno, ahí uno, como le digo, o sea, las otras clases me van diciendo si quieren que usemos más Excel o usamos otra cosa, no es problema. Igual ahora, ¿cierto? Vamos a ver con más detalle, cálculo, los pasos también y todo eso. Entonces, eso lo favorece las cosas. Al principio había harto de que les quería mencionar más de teoría, de nomenclatura y cosas por el estilo. Entonces, obviamente, eso igual es como denso, ¿ya? Ya pues, chicos, nos veríamos la próxima semana. Voy a tratar de tenerles luego la evaluación, ¿ok? Para que también tengan tiempo en el fondo para revisarla e irla haciendo, ¿cierto? Con paciencia en el fondo, para que tengan todo el tiempo para hacerla. ¿Ya? Ok. Ya, Si no profe, hay dudas, si no hay dudas, nos veríamos la próxima semana. Que estén bien. Chao, chao, profe, profe. Chao, gracias. chao. Buena semana. Oh, profe, gracias. Chao, chao.